Hola, buenos días. Desde la red de Eureka le damos la bienvenida a este nuevo taller. Este taller es novedades sobre el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española, la presentación telemática, casos prácticos, incidencias y recursos. Bueno, desde la aprobación de la Ley 19/2015 del 13 de julio de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, se cambia el procedimiento que anteriormente era un procedimiento mixto, administrativo y judicial, a un procedimiento netamente administrativo y de tramitación electrónica. Esto está en vigor desde el 15 de octubre del 2015, de acuerdo a la disposición final séptima. Luego se dicta el Real Decreto 1004 del 2015 de 6 de noviembre, la Orden de Justicia 1625 del 2016 del 30 de septiembre. Dicha modificación, conforme a la exposición de motivos, señala que obedece a la intención de modificar el procedimiento ante entonces mixto, es el procedimiento mixto judicial administrativo, señalando que se dará una mayor celeridad al procedimiento, dando respuesta legítima a la expectativa del extranjero, residente legal, que pretende la integración definitiva en la sociedad española a través de la obtención de la nacionalidad. Estamos a más de 2 años de este nuevo procedimiento, entonces queremos hacer un balance, ver cómo va este procedimiento, qué resultados estamos teniendo después de este tiempo y bueno, además también queremos ver los convenios de habilitación electrónica que según esta ley tenía que haber, va a ser con los colegios profesionales, colegios de abogados, de gestores, procuradores, algunas asociaciones. Queremos ver cómo van esos convenios de habilitación electrónica. Sabemos que el Consejo General de la Abogacía ya firmó y queremos ver cuándo se va a implantar para los abogados, ¿no? Luego también existe muchos problemas en cuanto a la dispensa de la realización de las pruebas, tanto del CESE como el DELE. Queremos ver cuáles serían los supuestos, cómo se está proyectando esto. Entonces, para todas estas interrogantes y más, tenemos 3 ponentes que creo que nos podrán ayudar bastante en todos estos. Tenemos a la subdirectora adjunta de Nacionalidad de Estado Civil de la Dirección General de Registros y Notariados del Ministerio de Justicia, María del Mar López Álvarez, a Vicente Martín Zarza, abogado de Granada, y de su web para inmigrantes Info, que sabemos que tiene mucha audiencia, ve mucho el tema, por lo cual también nos va a ayudar bastante. Y a nuestra compañera abogada de Madrid y socia de la red Eureka, Mónica del Castillo, que nos va a hablar ya un poco más de los recursos. Entonces, en primer lugar, cedo la palabra a María del Mar López Álvarez para que nos dé su ponencia. Muchas gracias. Pues buenos días a todos y en primer lugar agradecerle a la red que nos ha invitado, porque en la subdirección somos los más interesados en que a los abogados y a los profesionales que trabajáis en el tema de nacionalidad les llegue la información correcta de cómo tenemos que montar un expediente de nacionalidad. Somos los más interesados porque si nos llegan los expedientes con todo lo que tiene que llegar y no otras cosas, esos expedientes van a ir ágiles. Si nos falta documentación o la documentación que nos llega no es la correcta, esos expedientes se van a retrasar mucho. Por ejemplo, puedo deciros que el otro día me comentaban los técnicos que nos ha llegado en sede un expediente con 300 documentos. Bueno, los documentos que necesitamos son los que necesitamos, no necesitamos otros. Entonces, yo voy a hacer una presentación que se ha elaborado desde el punto de vista muy práctico y muy del detalle de lo que necesita un expediente de nacionalidad y cómo. Y además desde también la perspectiva de la persona que lo va a mirar, qué es lo que va a mirar y cómo va a computar los plazos y cómo se va a mirar la integración y cómo se va a mirar la conducta, que son, como sabéis, los 3 requisitos que exige el Código Civil para la concesión de la nacionalidad española por residencia. Después de eso tengo una serie de datos que quiero compartir con vosotros
Y por supuesto, en cualquier momento que queráis hacer una pregunta, pues me interrumpís tranquilamente y se habla de los aspectos que queráis. Y bueno, sin más, voy a presentaros esta información que hemos preparado, que como ya digo, es de un punto de vista súper práctico de qué necesitamos y cómo lo necesitamos. ¿De acuerdo? Esto que veis aquí, ya lo ha cubierto la compañera, es donde está la regulación legal y de lo que yo voy a hablar ahora ya en términos mucho más de andar por casa, ¿no? Como ha dicho ella, la encontramos en la disposición final séptima de la Ley 10/2015 de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y Registro Civil, y lo encontramos en el Real Decreto 1004/2015 de 6 de noviembre, que aprueba el reglamento por el que se regula el procedimiento para adquisición de la nacionalidad, y finalmente en la Orden de Justicia 1625/2016 sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la ciudad española de residencia. Bueno, esto es, ustedes son todos abogados, según tengo entendido, no hace falta más explicaciones sobre la normativa, ¿no? Ahora vamos a entrar de lleno en la documentación que necesitamos. Necesitamos rellenar el modelo normalizado de solicitud. No nos vale un papel cualquiera, sino el modelo que está normalizado de solicitud. En caso de representación, documentación acreditativa de la representación. No hace falta un acto notarial, un acta notarial, hace falta un encargo documentado. Vale. Esto es muy importante, hay una casilla en ese modelo en el que se consiente o no que la Dirección General consulte los datos relativos al domicilio, al Registro Central de Penados y a la aplicación de extranjería de la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas y de la Secretaría General de Inmigración y Emigración. Si eso se rellena, hay una serie de documentos que no es necesario aportar, no hay que aportarlos. Pero si esa casilla no se marca, además de lo que voy a decir después, hay que aportar el certificado de empadronamiento, el certificado del Registro Central de Penados actual, quiero decir que no vale uno de más de un mes, tiene que ser actual, y la tarjeta de identidad del extranjero, que puede ser, como ya sabéis, también tarjeta de residencia de familiar del ciudadano de la Unión o certificado de registro del ciudadano de la Unión. ¿Vale? Esto es si no se marca esa casilla. Si se marca, estos documentos no hacen falta. Necesitamos un certificado de nacimiento y unos antecedentes penales del país de origen, con traducción oficial de alguno de los traductores reconocidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. En el caso del certificado de nacimiento no hay ningún requisito de caducidad, porque este certificado no caduca. En el caso de los certificados de antecedentes penales del país de origen, ahí sí necesitamos ver la caducidad de ese certificado. Creo que más adelante vamos a entrar de lleno en ese certificado. Como he dicho, tienen que estar apostillados o legalizados. Luego he dejado en el escritorio, por cierto, una serie de documentos que pongo a vuestra disposición. Uno de ellos es sobre los distintos convenios de legalizaciones que hay para los distintos países. Como ya sabéis, en general hay dos requisitos de legalización, uno para los países firmantes de la Convención de La Haya, en los que solo se requiere la apostilla, que es un sello que se pone ahí, que pone el país que emite ese certificado. Y si no, el país no es firmante de la Convención de La Haya, es necesario que esté legalizado el documento con dos tipos de legalización: la legalización de su país y después la legalización de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, que puede ser o bien del consulado del país donde se emite ese certificado, o bien de aquí, de la oficina que para este objeto tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que creo que está en la calle Pechuán.
en el barrio de la Prosperidad. Bueno, pues de estos dos documentos, de su presentación, están exentos dos colectivos, que son los de los refugiados y los colectivos de apátridas, pero no cualesquiera, no el que diga yo soy apátrida, no, el que esté reconocido como tal por la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. ¿Vale? Necesitamos fotocopias de todas las páginas del pasaporte. ¿Por qué? Porque precisamente ahora que la policía apenas va a entrevistar, porque esta es una de las novedades que presentamos, la entrevista de la policía ahora se va a obviar en los casos en los que no sea necesario, en muchos casos. Precisamente ahora necesitamos comprobar las ausencias del territorio Schengen de cada uno de los solicitantes. Por eso necesitamos fotocopia de cada una de las páginas del pasaporte. Necesitamos la documentación relativa al grado de integración, que vamos a comentar luego cuál es, y el justificante de pago de las tasas, que como sabéis es un impreso que se ingresa en el banco y tal. Bien, necesitamos la certificación que acredite que se han superado los exámenes DELE o CCSE, o que nos autoricen en el formulario a acceder a esa información a través de la plataforma que tenemos con el Instituto Cervantes. En los menores de 14 años o en las personas con capacidad modificada judicialmente, sabéis que están exentos de estos exámenes, pero vamos a requerir documentación para que estén exentos. Esta documentación será la que se presente con la solicitud y de la que vamos a hablar más adelante. En los casos, por otra parte, de menores de 14 años, sabéis que necesitamos la autorización del encargado del registro civil para que los representantes, o los padres, puedan presentar la solicitud de nacionalidad. Esto es un trámite que se hace en el registro civil y que requiere además el informe favorable del Ministerio Fiscal. Y en las personas con capacidad modificada judicialmente se puede recabar esta documentación que acredite las circunstancias de la incapacitación. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de cada uno de estos documentos porque tienen sus requisitos. Como hemos dicho, el certificado de antecedentes penales del país de origen ha de estar vigente en el momento de presentación de la solicitud. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los países ponen una fecha de caducidad. En algunos es tan corta como 3 meses y somos conscientes del problema que supone esto, pero es la fecha que pone el país, no podemos alterarla. Hay otros que son tan largas como 1 año. En esos casos aceptamos ese año como fecha de caducidad. Y hay algunos que no ponen ninguna fecha. Y ahí nosotros en la Dirección General vamos a presumir que ese documento caduca a los 6 meses de su emisión. Bueno, menos incluso. En México es 1 mes solo. ¿En México es 1 mes? Pues han pasado. Nosotros vamos a ir por la fecha que dice el documento y si no pone fecha, vamos a decir, vale 6 meses. ¿Vale? Por supuesto que los menores de edad están exentos de presentar este certificado y también, como hemos dicho antes, los refugiados y los apátridas reconocidos. Dime. ¿Las personas con capacidad modificada también están exentas? Los adultos. No. El pasaporte. Hemos dicho que necesitamos fotocopia de cada una de las páginas del pasaporte. ¿Qué periodo? ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar las ausencias que ha tenido esa persona durante su periodo de residencia, pero solamente durante el periodo de residencia que nosotros vamos a comprobar. ¿Cuál es? Pues dependiendo de los plazos que se le pida, según el país de procedencia, vamos a mirar solo ese plazo inmediatamente anterior a la solicitud. Por ejemplo, si es un iberoamericano y nos está pidiendo la solicitud a fecha de hoy, vamos a mirar los 2 años anteriores.
Si antes de eso ha tenido ausencias muy grandísimas, no lo vamos a mirar, eso no nos interesa. Solo miramos esos 2 años que se le pide de requisito de residencia. Y lo que vamos a mirar varía. Bueno, vamos a hablar luego del requisito de residencia, así que ahora no me voy a meter en eso. Entonces, sí os pediría, si presentáis documentación, cuando presentéis la documentación, es que las fotocopias del pasaporte sean claras, lo más claras posible, porque hay veces, es verdad que hay veces que el sello ya lo han puesto de tal forma en frontera que no se ve, y esto no lo podemos arreglar. No podemos volver a la frontera y decir, oiga, póngame el sello bien, pero sí hay veces que las fotocopias están muy mal hechas y no se ven. Entonces, por favor, aseguraros, porque ¿qué pasa si realmente no podemos comprobar eso y la cuestión ofrece muchas dudas? Que al final vamos a tener que pedir un certificado de movimientos migratorios y eso nos va a demorar la tramitación del expediente una barbaridad. Entonces, sí os pido que estéis atentos a la legibilidad de esos sellos, ¿vale? Sí, pero si no tiene el pasaporte por algún motivo que se les haya perdido y no puedan acreditar ese tiempo, otro documento podrán presentar. Pueden el certificado de movimientos migratorios directamente, pero eso sí es un problema. Es más, en las nacionalidades a quienes se les requiere un tiempo prolongado de residencia, que son 10 años, lo que le vamos a pedir, si le ha caducado el pasaporte durante ese periodo, es el pasaporte que tienen vigente y el anterior. Eso es complicado porque la mayoría no lo tienen. Como todos los que he tenido. Eso es complicado. Y también es complicado en el caso, por ejemplo, de los venezolanos. Los venezolanos que tienen grandes dificultades para renovar los pasaportes, muchos pasaportes los estamos presentando caducados en proceso de renovación. Entonces hay un problema jurídico de, oye, te estamos presentando un pasaporte caducado, en caso de venezolanos que tardan 2 años, 1 año en renovar un pasaporte. La complicación, por ejemplo, con los pasaportes de 10 años, ¿quién tiene un pasaporte de hace 10 años? ¿Quién tiene un pasaporte? Los venezolanos que no pueden. La norma lo que pide, lo que nosotros lo pedimos es esto. Ahora bien, también te digo que si hay una imposibilidad de conseguir esta documentación, pues oye, habrá que exponerlo así en la solicitud, habrá que decir, mire usted, se han hecho estos intentos, no se ha conseguido, y bueno, ya habrá que valorar esa circunstancia. Tampoco es que esto sea una cosa de decir, pues no. Vamos a valorar las circunstancias, también hay jurisprudencia que dice que no se puede pedir imposibles. Hay registros civiles que se han quemado. Usted me acredita esto, pues yo la partida de nacimiento a lo mejor se le exime. No se trata aquí de que haya una inflexibilidad total, pero sí que hay que documentar el cumplimiento de los requisitos. Sí. Buenos días. Al hilo de esta cuestión, ¿cuál es el criterio que se ha tenido la dirección para resolver los expedientes a la hora de resolver? Dices en cuanto a este certificado, al pasaporte que estamos viendo. Sí. El criterio, ya le digo, es que nosotros miramos los sellos de entrada y salida para comprobar las ausencias. Ahora vamos, cuando vayamos al requisito de residencia, voy a decir cuáles son las ausencias permitidas y las que no. ¿Vale? ¿Es esa tu pregunta? Bueno, en cuanto a la dificultad de poder presentar el pasaporte anterior o el pasaporte si realmente no se nos da mucho, ¿eh? Ese problema no se da mucho. Pero ya no te puedo decir qué criterio, porque yo concretamente, bueno, también quiero presentarme un poquito, que ahora me doy cuenta que no lo he hecho. Yo llevo en la subdirección de subdirectora adjunta desde julio. Poco tiempo, pero estuve 2 años, del 12 al 14, de jefa de área de nacionalidad. O sea que he visto muchos expedientes. Quizás no en este periodo ya más reciente, pero he visto muchos expedientes. Cuando era subdirector Rubén Paz. Yo no me he encontrado muy pocos casos que me digan, es que no tengo el pasaporte. Muy pocos. Entonces, de verdad, no podéis decir que no somos inflexibles. Que se nos motive un escrito, claro. Redactar un escrito sí, exponiendo... Claro, exponiendo, mire usted, en este caso
nos hemos encontrado con una imposibilidad de aportar esta documentación por estas razones. Si se pueden acreditar las razones, mejor que mejor. Yo he visto muchas veces actas notariales de que se ha pedido una documentación a un país y que no se obtiene. Bueno, a lo mejor eso ayuda, pero motivar y en lo posible, yo sé que muchas veces es imposible, acreditar. Y eso se considerará. Muchas gracias. Bueno, al hilo de lo que ha comentado Vicente Marín, yo soy venezolana, él iba a comentar, un pasaporte venezolano tarda en tramitarse, estando aquí en España, hasta 3 años. E incluso pides una cita y no te llega nunca. Vas al consulado, nadie te contesta. Dicen que como allá todo es como funciona, todo está como está, para no decir la palabra, pides la cita, no te llega nunca. Vas al consulado, por favor, necesito una constancia de que eso. Pues no te podemos dar constancia hasta que no te llega, entonces las personas que están aquí pierden el permiso de residencia porque no pueden renovar. Bueno, amén de la nacionalidad, que eso es algo peor, o sea, pierden el permiso de residencia y no pueden solicitar la nacionalidad. Entonces andas como, en un país de nada, o sea, no puedes hacer nada. Yo tengo personas 3 años que le estoy tramitando la nacionalidad española, 4 años, debido al tema del pasaporte. Pues lo que hago es presentar un escrito, por favor no me archiven, por favor espérenme que algún día me llegará el pasaporte, por favor espérenme. Pues esa motivación, expónganla, porque además si esto es un problema tan generalizado, yo me imagino que yo me meto en Google y me lo encuentro en algún momento. Seguramente. Con lo cual no vamos a poder incluso motivar que eximamos de ese requisito a la persona. Ya que ha venido aquí a cantidad. Por eso te digo. El problema no es nuevo, Venezuela, yo creo que desde que trabajo con extranjeros siempre hemos tenido problemas con los pasaportes venezolanos. Ya no digo, el pasaporte es aquí perder la vida. Con más razón, si es un problema conocido, vamos a eximir de ese requisito de forma motivada y estudiando cada caso. Pero y las apostillas no existen, ¿verdad? Ahorita están paralizadas las apostillas porque quemaron el ministerio, o sea, no hay apostillas, no existen. O hay apostillas falsas. Sí, o hay apostillas falsas, exactamente, que no te quedas aquí por eso de milagro. Te mandan las apostillas y tú con el Cristo en la boca, Dios mío, que venga de verdad la apostilla porque no existe apostilla. Apostillas falsas a precio de oro, decía estafa. Sí, y no hay apostilla. Entonces, ¿cómo puedes traer documento apostillado si nadie te lo apostilla? Cuando están a lo mejor en la guerra matando gente, que están cerrados los ministerios, y yo presentaba así los escritos, se están matando, está todo cerrado, o sea, tal cual, o sea, porque no, la verdad, pues, no hay apostilla. Entonces no puedes presentar un documento apostilla. Sí hay apostillas, sí hay, Sí, pero realmente sí hay. Lo que pasa es que es muy difícil conseguirla, es a precio de oro, y yo me estoy encontrando con problemas de que, porque me he dado cuenta, es decir, de que están llegando, pagas 400 euros por una apostilla y te llega de otra persona. Y si no eres muy fino y te das cuenta de eso, oye, me han colado aquí una apostilla de otra persona y porque me he dado cuenta. En un caso así, ustedes van y presentan esta motivación. Mire usted, me presentan además, pues si quieren hasta recortes de periódicos que hablen de esa situación, o artículos de internet que describan esta situación. Acreditar los intentos de conseguir ese documento, y yo les aseguro que en un caso Lo que pasa es que luego así... llegamos a 300 folios de un expediente. No, eso ya que sí que no, por favor. Yo he presentado, bueno, a ver, como 5 escritos y tengo ya 4 años. Ellos lo que me dicen es que me esperan. Me dicen, bueno, te esperamos, o sea, no te archivamos, es lo único. Pues, pero de tramitar... presenten todos esos escritos y una descripción de la situación que se va a considerar, indudablemente. Se me ocurre también al hilo de ese problema, y bueno, con Venezuela, el principal país con el que hay problemas ahora mismo para solicitar pasaporte, en un momento dado, aparte de por supuesto acreditarlo con documentación de prensa, con artículos, con lo que fuese, ¿no se podría solicitar a la Dirección General que oficiase de alguna manera las copias que ya constan en las oficinas de extranjería de anteriores, a lo mejor, renovaciones de esos permisos de residencia en los que se han debido de presentar la copia completa de los pasaportes, para que al menos los periodos que sí que se pudieron acreditar anteriormente los podamos obtener? Pero date cuenta de que nosotros no queremos pasaportes del pasado remoto, queremos del inmediatamente anterior a la solicitud. Claro, ya, pero que en ese momento en el que hay una situación que impide presentar un pasaporte en vigor, como sí que se han ido renovando permisos, dependiendo del tiempo de residencia que se exija, será mayor o menor, pero se han ido presentando renovaciones de autorizaciones de residencia, se han ido aportando copias completas del pasaporte para esas renovaciones en las correspondientes oficinas de extranjería.
Entonces, que en ese momento, pues si lo tenemos en nuestro poder, perfecto, lo volvemos a presentar. Claro. Pero si no lo tuviésemos, solicitar a la... Sí, pero lo que te estoy diciendo es que si te está caducado, desde hace un año, ya no podemos comprobar nada. Porque el periodo, en el caso de Venezuela, el periodo son 2 años. Si está caducado de 2 años, ya no nos sirve el anterior. Nosotros solo queremos este periodo inmediatamente anterior. Bueno, Puede tener sentido en el caso, por ejemplo, de situaciones de 10 años. De 10 años, sí. No sé si se da ese problema en países que requieran 10 años. En todo caso, un extranjero, el argumento es buenísimo, porque un extranjero que necesita 10 años de residencia para adquirir la nacionalidad española, también ha necesitado que dar una continuidad para mantener la residencia, puesto que si no tenía eso similar a la de nacionalidad, los criterios son similares en la parte de extranjería con los de nacionalidad, por tanto si ha mantenido la residencia a nivel de extranjería, se supone que el mismo requisito lo cumple a nivel de nacionalidad, por lo tanto no es descabellado por lo menos en los de 10 años. y ese argumento cuanto más cuando el extranjero, que eso ocurre muchísimo, a mí al menos me cuadran casi siempre los plazos con los plazos de resolución de nacionalidad. Extranjero iberoamericano que necesita 2 años de residencia. Normalmente en el momento de concesión de la nacionalidad, este extranjero está, o bien acaba de resolverse su larga duración, está en esos términos. Para que este extranjero haya podido obtener esa residencia de larga duración, como mucho no llega ni a 2 meses por año de salidas, para que le haya, porque son 10 meses en el cómputo de 5 años. Sí. Entonces, digamos que los periodos de residencia, aunque exista ese problema con el pasaporte, ya están acreditados, porque este señor ha obtenido esa larga duración. Entonces, que haya un poco de correspondencia un poco entre los servicios de extranjería y el Ministerio de Justicia, no lo digo en general, pero lo propongo como en casos a lo mejor muy particulares en los que se den estos problemas, que eso puede ser una herramienta también, que haya comunicación. Pues sí. De hecho, quien más sabe de la situación de los extranjeros en España a día de hoy son las oficinas de extranjería. O sea, son los que, incluso en cuanto a la integración, los que han obtenido permisos de residencia por arraigo se han tenido que acreditar su integración incluso antes de ser residentes, no antes de ser españoles. Llevan el historial de antecedentes penales, antecedentes policiales, situación de estancia continuada, etc. Es decir, quien probablemente está más capacitado para determinar la situación de integración, residencia continuada, situación penal, policial, es una oficina de extranjeros que conoce todo el historial de un extranjero desde que consigue su residencia, incluso en algunos casos desde 3 años antes de que consiga su residencia, porque muchos de estos expedientes se consiguen a través de residencias por arraigo. O sea, ese es el órgano justamente que tiene más datos sobre la vida de un extranjero y que es muy útil, y muchas veces a lo mejor no se oficia desde Justicia al Ministerio del Interior, a la parte de documentación de la Policía Nacional y de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil, pero no a las oficinas de extranjeros, a la Dirección General de Inmigración. Pero bueno, aunque no se oficie, toda la prueba que tú estás comentando puede ser muy interesante que sea valorada por la dirección, porque una denegación en la que no se ha tenido eso en cuenta, seguramente en sede judicial sí que se va a estimar. Entonces, a ver, yo lo que quiero transmitiros es que si ustedes motivan el por qué no se presenta esa documentación, ese expediente no se va a hacer así, clac, clac, fuera porque no trae pasaporte. No, ese se va a quedar, se va a apartar, se va a decir, vamos a ver, vamos a estudiar este caso. Si para eso hace falta oficial, se va a oficiar. Si no hace falta oficial, porque quede acreditado, porque sabemos las circunstancias generales del país, se va a considerar. Yo lo que quiero transmitiros es que no va a ser una cosa automática de aquí no hay pasaporte fuera. Sí, que eso es interesante, que se cambie Entonces, un poco claro, la forma de manejar ese tipo. En la mayoría de charlas, coloquios y seminarios que voy realizando y siempre invitan a funcionarios del Ministerio y de Oficina de Extranjería y en general, siempre nos hablan mucho de esta flexibilización de cada caso concreto, pero yo en la práctica esto no lo veo. Yo en la práctica he tenido denegaciones de nacionalidad por un antecedente caducado de 1 mes. ¿Por qué no le requieren a esta persona? denegación de nacionalidad por un antecedente caducado. ¿Qué quiere decir un antecedente caducado de 1 mes? El certificado de antecedentes penales, en el momento de la solicitud, porque estaba caducado de 1 mes, Sí, la fecha de... A ver, los plazos, tenemos una ley de procedimiento administrativo que dice que los plazos no son flexibles. El otro día me decían, es que este recurso ha llegado con 1 mes y 15 días, bueno, ¿qué hacer? No, es que tenemos una ley que dice que los plazos son los que son, y no podemos superarlos. Pero vamos a ver, si el Ministerio... Bueno. Claro, es que esto es de vuelta. Sí.
Pero vamos a ver, un penal tiene que estar en vigor. Porque si no, ¿dónde ponemos el límite? ¿En un mes? ¿O en 6 meses? ¿O en un año? Sí, pero sí es correcto que digan los plazos, porque sin embargo hay nacionalidades que llevan 4 años y los plazos no funcionan. Y escribimos y nos quejamos y los plazos no funcionan. Bueno, realmente están denegados por silencio. Está comentando un compañero. Mira, que tiene toda mi comprensión y toda mi... Denegado por silencio, efectivamente. La cuestión Estoy de acuerdo. es desde cuándo empezamos a contar los plazos de silencio, que es algo que ahora podemos hablar de eso. Estoy completamente de acuerdo en eso. Nosotros no estamos cumpliendo, no porque no haya ánimo de cumplir la subdirección, desde luego, sino porque primero nos hemos encontrado desbordados en un momento dado de la historia, que fue cuando se puso en funcionamiento el plan intensivo, y se han sacado, ahora luego voy a daros cifra de cuántos expedientes se han sacado, pero es que nos estaban llegando 150.000 expedientes cada año, con unos recursos que son los que tenemos, y llegó un momento en que era inviable. ¿Cuándo se va a poner en marcha esa famosa comisión que podría delegar a los letrados, que podíamos hacer un control? Porque yo recuerdo haber participado en los últimos 2 años de coloquios de funcionarios, incluso del anterior a usted, y ya es inminente que se iba a poner en marcha el control previo que podíamos hacer nosotros por parte de se ha firmado el convenio. Se ha firmado el convenio con el colegio de abogados. Pero ya está en marcha. Se habla de que en diciembre. Sí, sí. No, yo estuve aquí la semana pasada con las personas que han organizado ese convenio. Aquí no hay tanta gente, estaba solo viendo esto, pero eran todos abogados que ya están adheridos al convenio. Pero no está funcionando todavía. Sí. Me dijeron que sí. En Madrid sí. Porque es un plan piloto. Es un proyecto piloto de 30 compañeros que están presentando expedientes y a ver cómo va. Pero hay que matizar que el control que hacemos nosotros realmente no es ningún control. Es el colegio. En el caso de Madrid lo va a hacer el colegio de abogados. Una pregunta, ¿pero solo lo hacen los compañeros que están participando en ese proyecto? De momento sí, luego pues todo el mundo. Y la pregunta al respecto de eso, ya aprovecho, es la presentación... Nos hemos salido totalmente. Sí, pero esto es muy importante. ¿La presentación por esa plataforma va a tener alguna preferencia respecto de plazos, me refiero? Ninguna. Absolutamente igual que si entra por la otra normal. Nosotros no podemos contra las leyes. ¿No podéis? No podemos ir contra las leyes. La administración no puede ir contra las leyes. Ahora bien, una cosa sí te digo. El expediente que venga impecable, ese va a ir antes que el que tenga problemas. Y lo que nosotros íbamos a hacer es confiar en que los expedientes que vienen por esa plataforma... Pero eso es igual que la otra, el que va impecable pues va a ir antes que el que tiene problemas. Eso es así. Pero no, ninguna preferencia, ni se va a tratar con más cariño ni nada. A ver, estaríamos infringiendo la ley que dice que los expedientes se tramitarán por orden de llegada. Muy bien. No nos pueden pedir administración. Sí, perfecto, yo pregunto. Quizás también lo que debe funcionar es el requerimiento, en todo caso, en esos casos, antes de negar. Claro, ahora nosotros confiamos sinceramente en que con el procedimiento ya directo, sin los registros civiles por medio, directamente al abogado, oye, falta esto, esto va a ir muchísimo más rápido. Pero si me permitís, avanzo en la documentación porque a nosotros lo miro de forma egoísta. Lo que nos interesa es que ustedes tengan muy claro cómo se presenta un expediente. Entonces después seguimos con las preguntas. Bueno, hemos hablado del pasaporte. Matrimonio con un español. Sabéis que tenemos un plazo reducido de 1 año, pero necesitamos acreditar primero con una certificación de matrimonio del registro civil español. Cuidado porque hay algunos matrimonios con español que se han celebrado en el extranjero. Estos han de estar inscritos en el registro civil español para que valgan. Y después necesitamos la certificación de nacimiento del cónyuge español. Esos son los documentos que se requieren en caso de matrimonio. Para los refugiados y apátridas, que como sabéis están exentos de esta documentación de antecedentes penales y de nacimiento, necesitamos el certificado de la Oficina de Asilo y Refugio
que depende del Ministerio del Interior. Oficina de Asilo y Refugio está en la calle Pradillo, para que no lo sepa. Con un certificado de esta oficina podemos eximir a estos colectivos de esa documentación. Para los tutelados, que también tienen un plazo reducido de residencia, el certificado de la comunidad autónoma, si es quien los tutela, o si están tutelados por una familia, la documentación que acredite que están acogidos por esa familia. Y quiero que tengamos cuidado en una situación en la que en principio pensaríamos que esa persona se puede acoger a un plazo reducido, pero que no. Y estamos hablando de los ciudadanos que tienen doble nacionalidad de un país iberoamericano y de un país de la Comunidad Europea. ¿Qué pasa? Que normalmente residen aquí como ciudadanos comunitarios porque no necesitan permiso de residencia y es mucho más fácil. Pero a la hora de aplicarle el plazo de residencia para la nacionalidad, lo vamos a considerar ciudadano comunitario y le vamos a exigir el plazo de residencia que corresponde a ese país, normalmente 10 años. Suelen ser ciudadanos argentinos y ciudadanos uruguayos con doble nacionalidad italiana, uruguaya, argentina. Disculpe, eso creo que viene en relación a una sentencia del Tribunal Supremo en el que un ciudadano con doble nacionalidad italiana y argentina, según el convenio de doble nacionalidad, en realidad no es una auténtica doble nacionalidad. No creo que haya un convenio de doble nacionalidad. Ah, de Argentina e Italia, que ese no lo conozco. Analizando el convenio del Tribunal Supremo, llegó a la conclusión de que efectivamente ese ciudadano en realidad lo que era italiano de verdad, al haber adquirido la nacionalidad italiana posteriormente a su nacionalidad de origen argentina. Pero en otro supuesto yo entiendo que puedes beneficiar... Era italiano de verdad. Sí, porque para tener la doble nacionalidad, es decir, para recuperar, en realidad sería una recuperación de la Argentina y entonces tendría que regresar a Argentina, en fin. Yo entiendo que en esos supuestos de doble nacionalidad italo-argentina, efectivamente nos encontramos ante un auténtico italiano y no un argentino-italiano, pero en otro supuesto, ¿por qué no vas a beneficiarte de la nacionalidad que más te convenga? ¿Supuesto como cuál? Por ejemplo, uno que tuve ayer que era un peruano norteamericano. Un puertorriqueño y un estadounidense. Vale, pero el estadounidense aquí no puede registrarse como ciudadano de la Unión. Se le van a pedir 10 años. Pero hablamos de los 2 años. Un peruano que a lo mejor... El ejemplo perfecto que a mí ayer me llamó. ¿Y reside aquí como qué? Norteamericano, reside como residente norteamericano, ¿de acuerdo? Pero tiene nacionalidad peruana. Entonces decía, oye, ¿puedo presentar por mis 2 años o tengo que esperar a los 10? Yo le dije, oye, el criterio es de los 10. Ahora yo le dije, oye, yo presentaría. Yo presentaría, pelearía. Porque sobre todo, ¿cuál es el criterio? ¿Qué base jurídica tiene el hecho de que solo puedas solicitar porque la está aquí nacionalidad como residente de ese país. Claro, pero se le ha concedido una residencia como norteamericano y como norteamericano se le aplica el requisito de residencia. Pero si él acredita, es decir, sí, ¿por qué desde el punto de vista administrativo eso supone un obstáculo desde otro punto de vista? Es decir, si yo acredito que tengo además otra nacionalidad, si no, estaríamos hablando de que una nacionalidad Pero estamos hablando de residencia legal. Su residencia legal es como norteamericana. Por lo que en ese caso es otro tipo no, por la nacionalidad que sea A ver, tampoco mi tarea aquí es resolver cuestiones jurisprudenciales. Cuidado. Yo quiero contaros los criterios que se aplican. Después, oiga, ustedes pueden mandar un escrito a la Dirección General diciendo, mire usted, le mando esta sentencia y yo creo que deberían de cambiar los criterios. Y se estudiará. Pero yo no estoy aquí para que decidamos entre todos cuáles son, debido a la jurisprudencia o a nuestras consideraciones, lo que se debería aplicar, sino a lo que se ha decidido en instancias superiores a mí. Y el compañero tiene razón, con respecto a la italiana, es la ley italiana, porque yo soy italiana, por eso digo, la ley italiana, el criterio es ius sanguinis. Entonces, se es italiano desde el nacimiento, aunque se haya nacido en el exterior. El único requisito es formal, del reconocimiento por el gobierno, nada más.
Entonces, somos italianos desde el nacimiento, aunque seamos nacidos en el exterior. Sí. Perdone, al hilo de esta circunstancia de un ciudadano iberoamericano con doble nacionalidad, pues yo tengo un cliente que tiene la nacionalidad mexicana de origen, pero ha adquirido la nacionalidad inglesa, ya lleva residiendo 10 años aquí, sí. Y vamos a presentar por la nacionalidad inglesa. Claro. Mi pregunta es la siguiente, en el caso de la prueba del DLA2, ¿se le exime por la nacionalidad de origen que tiene, verdad? Sí. Sí. Por eso ya... Pues eso, ¿por qué? Es decir, utilizar este criterio para más ¿vale? Porque estamos viendo dos requisitos distintos. Por una parte tenemos, el Código Civil nos pone 3 requisitos, el de residencia. El de residencia se considera y se valora de esta manera, según sea residente. ¿A quién se le ha concedido residencia? El de integración es un requisito distinto del de residencia y sería absurdo que a una persona de habla española, se le obligase a examinarse de español. Esto ya es sentido común. De acuerdo, entonces para tenerlo claro, este criterio solo se mantiene en el supuesto de nacionalidad iberoamericana junto con nacionalidad de un país de la Unión Europea. Punto. Aquí se va a... ¿Cómo qué se te ha concedido el permiso de residencia? ¿Como chino? Pues como chino se te piden 10 años. ¿Cómo qué se te ha pedido se ha concedido la residencia? ¿Como ecuatoriano? Pues sabe usted 2. ¿Me explico? Pero el ecuatoriano puede ser, ¿verdad? El peruano puede ser japonés. De todas maneras... Si está aquí como japonés, serán 10. Si está como peruano, serán 2. Sí, que yo también creo, apuntando, bueno, lo que ha dicho el compañero me parece que es la clave justa, porque esa sentencia del Supremo que decide este tema de argentinos, italianos, va por ese sentido, y es exactamente lo que ha comentado el compañero. Entonces yo sí que creo que aunque no estemos aquí para resolver criterios jurisprudenciales, sí que es muy bueno este tipo de coloquios que yo felicito de verdad que se hagan, para que, bueno, que también nos podamos trasladar desde un lado y de otro, o también opiniones, y que las dos partes seamos conscientes de qué son los problemas que se dan. Puede suscitar inquietudes. Entonces, pero yo, sí que desde este estrado y con esta cartel, claro, no puedo hablar más que de los criterios pero de que la nosotros lo transmitimos porque creo que este punto, que además desde que a través de la sede electrónica se incorporó por primera vez el cuadradito este de nacionalidad con la que está residiendo en España, creo que ese tema sí que sería bueno darle una vuelta, porque yo creo que eso es va absolutamente en contra con el artículo 22 del Código Civil, que establece los requisitos de nacionalidad por residencia para nacionales de países iberoamericanos. Pero si recordáis, el Ministerio también ha cambiado los criterios. Es bueno que lo digamos aquí porque en otras ocasiones también se han cambiado los criterios. Por ejemplo, en cuanto al cómputo de los tiempos de residencia previos a la solicitud. Siempre se entiende que es desde cuando has conseguido tu primera autorización de residencia. Y ya en muchas resoluciones que las hemos visto, sobre todo ganadas en vía de recurso, se modificó el criterio a la solicitud en algunos casos. Que no es un caso, no es que desde ahora podamos presentar los expedientes desde el momento de la solicitud de la residencia, sino desde la concesión. Pero en vía de recurso se matizó ese criterio por parte del Ministerio y se han resuelto muchos expedientes en vía de recurso teniendo en cuenta los plazos de solicitud y de realización de la residencia. Por lo tanto, yo creo que en estos casos a lo mejor nos merece la pena presentar, igual que nos denieguen, e igual a que de recursos modificar el criterio, más que todo porque por la misma base jurídica que se aprobaron aquellos de la residencia, porque no iban en contra del interés general, es decir, ¿por qué no? Bueno, tengo que decirte que este conflicto que tú hablas precisamente se suscitó siendo yo jefa de área. Y yo cuando me enteré de que se estaban denegando de esta forma dije, esto es una barbaridad. Y eso se cambió. Y ahora mismo se tiene en cuenta, una vez que se ha concedido permiso de residencia, esta validez retroactiva a la fecha de la solicitud. O sea, que esto fue una discusión que se hizo en la misma área de nacionalidad. Pues igual cuando lleguen ahora nuestros recursos con estos temas de peruano, norteamericano o lo que sea, pues lo podéis valorar, digo yo. Sí.
es un caso de una colombiana americana, norteamericana, que viene a pedir la nacionalidad. Ella tiene residencia con su nacionalidad norteamericana y yo había planteado a la oficina de extranjeros, tenemos los dos pasaportes, podemos tener certificados de ambos consulados documentando que es verdad que tiene las dos nacionalidades. ¿Puedo solicitar que en su residencia a partir de ahora conste la nacionalidad colombiana en vez de la americana, de cara a que entonces ya podamos aplicar los 2 años de residencia? Y me han dicho que no, que pida de nuevo desde cero a elegir una residencia, lo cual no le veo sentido. Si ella tiene las 2 residencias, no, porque tú vienes aquí y la residencia se pide desde fuera. Ya con contrato de trabajo, nacionalidades. Y ahí cumplo los requisitos para renovar, simplemente quiero que a partir de ahora la que conste en una, no le veo propuesta, no le veo que... Yo tampoco soy experta en temas de oficina de extranjería. O sea que tampoco te puedo orientar. Pero en el caso, imagínese que la oficina de extranjeros me permitiera poner el cambio de nacionalidad al renovar. Entonces podríamos tener una inicial de 1 año, al renovar consigo ya que aparezca la colombiana, cuando ya lleve 2 años con la colombiana, podría pedir, entiendo yo, la nacionalidad española, porque ya consta en su residencia desde hace 2 años como colombiana, ¿no? A ver, nosotros nos pedimos informe a la oficina de extranjeros, nuestro informe viene directamente del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior nos dice, esta persona tiene esa residencia y es de nacionalidad tal. Eso es lo que nosotros pasamos. Entonces, si esa información y ese cambio llega al Ministerio del Interior, que ha de llegar, y a nosotros nos viene el informe como tal, pues no habría ningún problema. Bueno, pues esto ha suscitado lo suyo, ¿eh? Yo puedo en algún momento incluso pues, pensar que no, que estáis bien, pero yo desde esta tribuna lo que tengo que exponeros es los criterios que han decidido mis superiores. Entonces, bien. El requisito de residencia es de lo que quiero hablar ahora para que veamos cómo se computa y que vuestros clientes tengan claro cuándo va a haber problemas y cuándo va a estar todo estupendo, ¿no? Como sabéis, se regula en el artículo 22.1 del Código Civil, que te dice que se requiere que haya durado 10 años y establece una serie de plazos reducidos, que son 5 años para los refugiados. Cuidadito, refugiados, no apátridas, ¿eh? Los apátridas siguen la regla general de los 10 años. ¿Y los que tienen concedida la protección internacional como protección subsidiaria? 10 años. Porque, a ver, hay uno que dice en la autorización refugiado y otro que dice protección internacional. Y el Código Civil dice refugiado. Pero porque no está extendido, si ya gracias a los convenios sí que se establece la posibilidad de equiparar las 2 protecciones a nivel de facilitar la naturalización de esa persona en España. Entonces, ¿a qué convenios? El convenio de Ginebra también. Y la Convención de Ginebra, la Convención de Ginebra lo que hace es remitir la posibilidad de facilitar los trámites de la naturalización de la persona una vez en España. Entonces, pero no habla de la protección subsidiaria. Pero está planteada como la protección subsidiaria. Te lo digo porque antes de eso yo estuve 6 años en la oficina de asilo. Pero la protección subsidiaria está equiparada como una protección internacional. Sí, y realmente goza casi de los mismos derechos, igual que nos pasa con los apátridas, gozan casi de los mismos derechos, pero no del plazo reducido de nacionalidad. Y si queremos que eso sea así, pues tenemos que, a través de los colegios profesionales, instar al Parlamento a que nos cambie las leyes. Pero mientras que las leyes sean las que son, pues los criterios que tenemos que aplicar no son libres, son tan tasados. Y yo puedo estar de acuerdo contigo o no, pero este no es el foro para intentar cambiar eso. O sea, es que yo estuve 6 años en la oficina de asilo y precisamente 2 años al cargo del programa de apátridas. Y me da mucha penita porque los apátridas, los pobres,